Que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar este servicio glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a comenzar cantando la primera alabanza. Vamos a cantar la alabanza. Hoy estamos en tu templo, nota re mayor. Amén. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto la alegría y la esperanza y la fe. A decirte que te amamos por habernos rescatado tú del mal. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás te olvidaré. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todo le verás y alabarás su nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todo le verás y alabarás su nombre. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor y los santos resuciten elevándose en las nubes a encontrar los que viven se transforman a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué dicha ser estar eternamente a mí, porque me amó a mí. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todo le verás y alabarás su nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todo le verás y alabarás su nombre. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Amén. Y esa es la promesa del Señor, que Él vendría por segunda vez. La fe y la esperanza, hermanos amados, y la perseverancia son tres cosas importantes que nunca tienen que salirse del corazón nuestro. Así es, Jesús. Siempre vamos a decir esto: estamos viviendo un tiempo muy difícil. Nosotros acá en nuestro país, los contagios han aumentado este tiempo de verano.
La iglesia nuevamente se volvió a cerrar acá en nuestra ciudad de Valdivia. Hay demasiados contagios. Mucha gente, hermanos que están contagiados con el COVID. Pero quiero decirle a través de esta palabra de que nuestra fe y nuestra esperanza nunca tiene que acabarse. Así es. Siempre tiene que estar en nuestro corazón. Vamos a leer un salmo, que es el Salmo 22. Cuando David escribía, yo me imagino cuando David escribía este salmo, yo creo que él pensaba, ¿por qué lo escribía? O ni siquiera se imaginaba por qué escribía este salmo, porque este salmo se refiere a lo que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario. Así que imagínese usted cómo el salmista se sentía cuando el Espíritu Santo le hizo escribir este salmo, el Salmo 22. Mire, vamos a leer solamente un solo verso. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Amén. El Señor Jesús dijo este salmo estando en la cruz del Calvario, y David también lo experimentó. Recuerde que Cristo llevó todo el pecado en su cuerpo físico, todo lo llevó, y recuerde que Dios lo desamparó, Dios lo abandonó. Y alguien se pregunta y dice, ¿por qué Dios Padre abandonó a su propio Hijo? Es que Dios, hermano, es un Dios tan santo que no tiene nada que ver con el pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue un hombre recto, un hombre santo, pero Él cargó todo el pecado del mundo entero en este cuerpo físico y lo clavó en la cruz del Calvario. Por eso que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, millones de años atrás, este salmo era lo mismo que Cristo iba a decir en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Así es, Jesús. Cristo fue desamparado por su propio pueblo, por sus propios discípulos. Él estaba allí en la cruz del Calvario solo. Así que imagínese, hermano, imagínese el sufrimiento del Santo de Israel allí en la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuál fue el motivo de este sacrificio tan horrendo en la cruz? Es para darnos vida y vida eterna, y aquellos que le rechazan, condenación eterna. Así es, Jesús. Dios dijo solamente dos caminos hay. Uno angosto que lleva a la vida eterna, que es el camino de santidad, y el libertinaje, el camino ancho, que es la perdición. Así es. Con este salmo vamos a ir a orar y dar gracias al Señor. Una vez más, nosotros como pueblo, siempre el Señor nos hizo recordar en la Santa Cena. Así es, Jesús. ¿Cierto? Así que gracias al Señor, porque siempre le recordamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que Carlita nos va a dirigir en la oración. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga al pueblo del Señor. Este salmo es un salmo tan maravilloso porque cuando usted lee desde el capítulo 22 a todo el capítulo, pero del 16, el 17, 18, habla cómo a él los soldados romanos repartieron sus ropas. Es tremendo este salmo, hermano. Amén. Amén. Es tremendo lo que sale porque imagínense millones de atrás el salmista escribiendo este salmo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Ese día de que prediqué, me recuerdo en esa campaña, no me he podido olvidar de lo que leí, y he seguido estudiando y leyendo lo terrible y tan terrible, vuelvo a repetir, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso nos hace aferrarnos cada día más a Él, por ese sacrificio que nadie merecía, hermano. Nadie, ningún hombre, pero Él lo hizo, y lo hizo por amor a este mundo. Así Por es, eso, Jesús.
¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser limpio? Ven a Cristo, que es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Así. Vamos a cantar una alabanza, Amén. ¿cierto? Para seguir con el transcurso de este servicio. Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: un hombre leproso nota sol mayor. Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarle. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero quitar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero quitar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe que mi Dios está aquí y Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero quitar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero quitar el pecado de la humanidad. Ese fue el propósito, hermano, de la cruz del Calvario. Y la cruz significa sacrificio. Por eso que el Señor Jesús dijo en los evangelios que el que no aprende a llevar su cruz. Amén. ¿Y sabe lo que es cuando Cristo dijo esa palabra, que tienes que llevar tu cruz también? Significa compromiso.
Por eso es que cuando nosotros apartamos la mirada de la cruz, los volvemos unos mundanos y pecadores más. Pero cuando mantenemos la vista sobre la cruz, tenemos el compromiso con Cristo. Así es, Jesús. Quiero dejar una oportunidad, si hay alguien que quiera agradecer al Señor, hay mucha gratitud en nuestro corazón, hay tanto que decir, hermanos amados. Yo le decía en el antito que estamos vueltos en fase 2 nuevamente en nuestra ciudad, nuestro país acá. Pero con todo, adoramos al Señor y le animamos. Sigamos adelante, que Cristo viene pronto. Amén. Queda la oportunidad. Amén. Yo quiero dar gracias en esta tarde al Señor por una semana de vida, de salud, de amor, de respaldo que Dios ha tenido para con nosotros como familia, agradeciendo porque Dios es por nosotros, que a pesar de estar viviendo situaciones adversas en este mundo, vemos cada día como el mundo está, todos los problemas económicos, espiritual sobre todo y social, político, está el caos en la tierra. Por donde quiera que usted mire, si usted ve noticias internacionales, podemos ver lo que está sucediendo en el mundo entero. Países que están ya que toman en una guerra, ya están por tomar ahí Rusia con Ucrania, que quieren agarrarse ahí, aquellos países a pelear. Podemos ver los problemas económicos que ha traído esta pandemia. Muchas cosas, hermanos queridos. Pero ¿sabe lo que hemos visto? La abundancia de la presencia de Dios. El que ha querido dejar de sentir presencia, quizá a lo mejor no lo siente. Pero los que leemos, los que escuchamos alabanzas, predicaciones y estamos fundamentados sobre la roca, sabemos que Dios ha estado en todo momento, en todo minuto, no nos ha dejado. Dios ha sido bueno. Este tiempo de pandemia ha sido para que la iglesia nos llenemos de presencia de Dios. Y muchos me dirán, pero los templos estuvieron cerrados. Pero es que ahí estaba la enseñanza que Dios nos quería dar. Y nos sigue dando. Que Dios no es el Dios de los templos. Él lo dijo claramente. Él es Dios de ahora vivir en el corazón del hombre. En los templos que Él ha salvado, ahí está Él. Nosotros no hemos tenido, por misericordia, no porque hermanos creamos ser mejores que los demás, pero es nuestra realidad. No hemos sentido la carencia de no estar congregados. La Biblia dice claramente que es bueno congregarse. El otro día tuvimos la oportunidad de estar en una campaña, lo gozamos ahí también. Pero Dios nos ha dado este tiempo y debemos aprovecharlo, hermanos queridos. No estar ahí lamentándonos, no estar ahí pensando que estamos solos, que si no vamos a la iglesia parece que ya no vamos a escuchar más palabras. Hermano, usted tiene su palabra. Escudriñela, llénese de la palabra, cántele a Dios, adórele a Dios. Es lo que ha hecho esta familia. Nosotros en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que andamos, siempre nuestra voz, nuestros pensamientos son para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y agradezco a Dios por todos los mensajes, por todos los saludos. También hay muchas peticiones de oración que nos mandan los hermanos, las hermanas. Y ahí estamos orando, que Dios les bendiga a sus familias, les bendiga sus hogares, bendiga sus vidas espirituales, que es lo más importante. Nosotros no podemos hablarle a ustedes ni predicarle que van a venir días mejores, porque todo se está viendo peor cada día, porque la Biblia lo dice así y la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Sabe? Meditaba mientras mi esposo estaba leyendo el devocional, luego la palabra tiene que ver mucho con esto. Como nosotros, cuando hay ingratitud en nuestro corazón, no podemos ver la realidad, no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Pueblo de Israel fue muy ingrato con Dios, porque Dios le estaba hablando. Imagínense, este salmo es más o menos un periodo como de 800 años más o menos, porque de Isaías son como 500 más o menos.
más o menos claro, son como 700, 800 años que estuvo el rey David. Y Dios en su espíritu le hizo clamar y hablar este salmo, que después también fue dicho por el mismo que guió a David. Porque estas son las palabras de Dios. Y después estas propias palabras estaban en la boca de Jesús, que era el Hijo de Dios. Él dijo claramente que el Padre estaba en él y él en el Padre. Ellos eran uno solo. Y sabe David en el Espíritu Santo, porque en aquellos tiempos el Espíritu se posaba en las personas, eran escogidas. No es como hoy día, que hoy día todos tenemos esa bendición. Si le abrimos el corazón a Dios, podemos sentir aquello que sintieron los profetas, aquellos que tenían aquello en ese tiempo, el Espíritu de Jehová. Hoy día esa bendición Jesús la dio para todo aquel que lo quiera recibir. Y se fija, y él pudo decir estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y a qué iba con esto? La ingratitud no te deja ver la salvación, no te deja ver lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice claramente, Jesús se lo dejó claramente a muchos, que él venía a salvar lo que se había perdido. Él venía a Israel. Y esta palabra tendría que haberse traspasado a los hijos de Israel, pero los padres no hicieron lo que Dios les mandó. Y por lo tanto, ellos se olvidaron. ¿Sabe? Yo me imagino, en estos tiempos nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, si estamos viendo que se está cumpliendo la palabra, nos gozamos, ¿cierto? Diciendo, oh, pero si Jesús lo dijo en su palabra. Pero Israel en el tiempo cuando estaban horadando las manos y los pies del maestro y estaban repartiendo sus vestidos, como dice aquí el Salmo 22, en el 17 y 18 en adelante, del 16 en adelante, ellos ni siquiera se daban cuenta a quién le estaban haciendo esto. ¿Por qué? Porque la ingratitud de aquel pueblo se había olvidado el Dios que había hecho los milagros. Y en eso va a estar hoy día la palabra. Que Dios nos ayude. Es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros como iglesia hoy día. Porque Dios es muy grande. ¿Sabe usted? Yo me gozo. Yo cuando veo la Biblia, tanta sabiduría, tanta maravilla que Dios escribió para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que podamos conducirnos hacia la patria celestial. Doy gracias a Dios por eso, por poder entender su palabra. No sé toda la Biblia, hermanos queridos, pero lo que estudio, lo que Dios me ha dado, ha podido ir quedando en mi corazón y tengo aquí guardadas como palabras fiel y verdadera su palabra, porque sé que puede pasar este cielo, esta tierra, disculpe, pero su palabra no va a pasar. Y eso es lo que el cristiano no debe perder. Hoy día muchos se turban, muchos le dicen una cosita acá, le dicen otra cosita allá, y todos creen a lo que dice el hombre, pero nadie se pone a pensar lo que dice Dios en su palabra. Por eso que se turban, porque empezamos a escuchar otras corrientes, otras cosas. Ayer escuchamos un disque pastor, no sé de dónde era, pero no era de acá de Chile, y decía que Judas se había salvado. ¿Cuántos que escuchen eso van a decir amén? Así es, Señor, sí, Señor. Muchos a lo mejor se van a poner a orar para que Dios vaya a sacarle a los familiares del infierno. Hermanos queridos, mientras tenemos vida hay esperanza, pero si tú y yo no echamos mano a la vida eterna aquí en vida, de nada nos va a servir que después oren como hace la otra iglesia, que con indulgencia, que con dinero, que con rezo quieren mandar a la gente al cielo. No es así. Por más golpes de pecho que te des acá abajo, no vas a poder mandar a tu familiar al cielo desde el infierno. Va a ser imposible, porque la salvación se obtiene aquí en vida. Aquí tenemos que, como decía mi esposo, entrar por la puerta estrecha. Así que Dios nos bendiga. ¿Y por qué le doy ese ejemplo? Porque en esta pandemia se han escuchado muchas cosas. Todo lo que estamos viviendo, hermanos queridos, en nuestro propio país,
todo el problema político, social, de migración, de economía, todo lo que estamos viviendo, la delincuencia incrementándose cada día más nos está llevando al gobierno mundial que habla la Biblia. Amén. Pero hay muchos que también quieren de repente, wow, ser más que otros, y no, ya la marca la bestia, ya están marcando. Hermanos queridos, lea la Biblia. La Biblia dice que mientras esté la iglesia acá abajo no puede pasar eso. Que sí son ensayos de lo que va a venir, sí. Pero cuando eso pase, los que estamos hoy día aquí, estaremos con Él allá. Porque es lo que creemos por fe. Y si no estamos vivos, resucitaremos para verlo. Pero no que la iglesia va a estar aquí mientras estén marcando, no es así. Hay que leer la Biblia, hermanos queridos. Hay que leer la Biblia. La Biblia dice claramente que el hombre inicuo todavía no puede hacer su aparición porque hay algo que lo detiene en la tierra. Y lo que está aquí en la tierra todavía es la iglesia y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, los que creemos en Dios sabemos que la iglesia tiene que ser arrebatada, porque es la promesa que Jesús dejó, que Él nos tomaría a sí mismo. Por algo Él ganó un cuerpo glorificado para su iglesia, porque esta carne no puede subir para allá, pero sí el cuerpo glorificado que Cristo también ganó en la cruz del Calvario, ese cuerpo también recibiremos nosotros, un cuerpo de gloria. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Hay mucho gozo en nuestro corazón, hay mucho deseo de hablar del Señor. Damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad en este día de poder estar reunidos junto a mi familia. Y nada, pues, no voy a hablar más porque quiero hablar ahí la palabra del Señor. En la emoción de hablar de su palabra. Hace por mucho tiempo que no predicaba su palabra, así que hoy día me levanté y dije, Señor, yo voy a preparar un mensaje que andaba por muchos días, mucho tiempo rondando en mi cabeza, así que yo dije, Señor, hoy es el tiempo. Hay que hablar de tu palabra porque si hay algo que no debemos cansarnos es seguir predicando la verdad. Así que Dios les bendiga, un saludo a todos mis hermanos a lo largo de Chile, nuestra familia, nuestros hermanos acá en la fe de aquí de la misión donde nosotros pertenecemos. Dios bendiga también a los hermanos aquí del lugar del Arenal, como Dios bendiga a nuestros hermanos a lo largo de este mundo que ven los videos, que Dios les bendiga mucho. Bueno, muchas veces ya se me hace de repente como un poco imposible contestar los mensajes todos que me mandan porque me mandan en el video y acá también tengo el teléfono donde mandan muchos mensajes. Cuando se manda el video llegan muchos mensajes y trato de a todos de ahí de estar comunicándome, hablando con mis hermanos, una palabra de aliento, por último a veces hasta un sticker ahí, que Dios les bendiga. Se fija porque igual como todos ustedes, mis hermanas, yo también soy dueña de casa, yo también tengo que trabajar porque la vida sigue, tengo que atender a mi familia. Así que a veces pasa el día uno muy ocupado, el tiempo está muy corto, pero con todo trato cuando puedo de contestar. Así que Dios les bendiga mucho. Si leemos todos los comentarios, hermanos queridos, siempre quizá al momento no se contestan, pero sí lo leímos todo. Y si hay peticiones de oración, estamos orando cada vez que nos unimos como familia a orar. Así que Dios le bendiga mucho y que el Dios de paz sea su ayuda, su fortaleza. Y nada, pues, muchas bendiciones, hermano. Sí que la oportunidad si hay alguien más. ¿No? Yo también doy gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Mientras mi esposa hablaba, se me venía un recuerdo de cuando el Señor nos llamó hace más de 20 años, 19 y tantos años atrás. Amén. Un día leyendo ese pasaje de los evangelios donde el Señor Jesús alimentó a los 5.000 y tantos, sin contar niños y mujeres. Y dice que después que terminaron de comer los panes y los peces, dice que sobraron 12 cestas de panes. Y mientras yo leí ese pasaje, siendo nuevecito, podemos decir ahí, el Espíritu del Señor vino a mi vida y me decía estas palabras: tú encárgate de alimentar. Y hoy día es lo que estamos haciendo.
recuerdo una varona que nos dijo que iríamos a diferentes lugares, incluso a países, a predicar. No hemos ido a ninguna nación físicamente, pero uno nunca piensa, hermano, los propósitos de Dios. Hemos llegado a muchas naciones a través de este mensaje. La forma que tiene Dios de cumplir las cosas. La forma, hermano. Entonces yo meditaba mientras mi esposa hablaba y el Señor me decía en ese tiempo, tú encárgate. Mire, sencillamente el Señor me dijo esto. Tú encárgate de alimentar al pueblo y yo me encargaré de llenar tus canastas. ¿Qué quiso decir el Señor con llenar las canastas? Jamás nos ha faltado el pan y el agua, el alimento físico. Y nosotros como familia tenemos la responsabilidad hoy y poder entender hoy lo que el Señor nos dijo hace más de 20 años atrás. Ustedes encárguense de alimentar. ¿Por qué, hermanos amados? Hay muchos que están predicando, pero como dicen los hermanos mexicanos, muchos tienen a Jesús en la boca, pero no han nacido de adentro. Así es, Jesús. Así que el Señor les bendiga. Un saludo del norte, centro y sur de nuestro país y a diferentes naciones. Un saludo de esta familia maravillosa. Digo maravillosa, ¿por qué? Porque Cristo nos ha levantado. Cristo, hermano amado, se puede. Sabe que éramos una familia destruida por 9 años. Así es, Jesús. Estábamos separados, no había esperanza, nadie daba un peso por esta familia. Pero un día Cristo salió a nuestro encuentro y hoy día nuestra vida y nuestra familia tiene sentido y podemos agradecer a este Dios maravilloso. Así es, Jesús. Así que bendiciones, hermano, la esperanza y la fe nunca tienen que faltar. Así que gracias doy al Señor por eso y yo creo que ya inmediatamente, ¿cierto? Vamos a pasar a escuchar la palabra y mi esposa le corresponde en este día glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Ya hemos dado gracias al Señor, hemos cantado, así que ahora vamos a hablar de su palabra. Había una palabra, como le comentaba, en la gratitud, de que andaba por mucho tiempo. Yo hace muchos años prediqué, pero no fue tan largo lo que esa vez prediqué sobre esta palabra. Y creo que hoy día es un tema muy importante para nosotros como hijos de Dios y también para aquellos que están conociendo recién el camino del Señor. Y hoy día Dios, yo le decía, ¿qué título le pongo, Señor? Y en la mañana cuando preparaba mi mensaje y preparaba la palabra, el título decía, ¿quieres solo el milagro o quieres ser salvo? Ahí hay una pregunta que Dios nos hace. Y bueno, después vamos a ver por qué. Le voy a invitar a abrir su Biblia. Hubo un milagro muy grande que hizo Dios ahí en Lucas 17, verso 11 al 19. Y quiero que vamos a meditar en esta palabra que lleva por título Los 10 leprosos son limpiados. Y dice así en el nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que iban y fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre de la gloria, te doy muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Palabra bendita, Señor, que hace eco en mi vida, Señor Jesús, para poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a seguir. Ayúdanos a entender, Padre mío,
que no solamente tú quieres, Señor, hacer milagros, sino quieres hacer limpieza y salvación. Danos, Señor. Agradeciendo en esta hora, Señor, ese privilegio tan grande de ser llamado tus hijos. Me encomiendo, Señor, ante tu presencia y que tu Espíritu Santo sea, Señor, bendiciendo en esta hora este servicio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué el título? ¿Quieres solo el milagro o quieres ser salvo? Después del milagro, lo único que te separa de la salvación es la ingratitud. Aquí podemos ver donde empieza el ministerio de Jesús. Él fue, mire, después vamos a ver mucho, bueno, tomé unos par de milagros que él hizo, porque él hizo muchos milagros. Incluso hay una parte aquí en Lucas donde dice que si se hubieran escrito todo lo que Jesús hizo, hubieran faltado libros, ¿cierto? Pero yo quise tomar alguno. ¿Por qué el título dice, ¿quieres solo el milagro o quieres ser salvo? A mí, si me preguntaran en este momento, si yo le hago la pregunta a mi familia, ¿ustedes solo quieren el milagro o quieren salvación? Yo creo, ¿cierto? Yo creo que una persona inteligente, que dice Dios que cuando venimos a su camino, Él nos da la inteligencia, la ciencia para entender, creo que mayormente vamos a querer la salvación. ¿Y qué pasó con estos hombres? Estos hombres estaban leprosos. En aquel tiempo todos sabemos que era una enfermedad que marginaba al ser humano. Cuando tenía esta enfermedad no podían estar cerca de la gente. Muchos morían de hambre porque nadie se quería acercar a ellos. Hoy día siempre se ha dicho que la lepra espiritualmente representa el pecado, porque el pecado te tiene alejado de Dios. Pero aquí hubo un hombre que no solamente quiso el milagro, sino quiso la salvación. Y Jesús se lo termina diciendo, vete, tu fe te ha salvado. En cambio, Jesús pregunta, ¿y dónde estaban los otros 9? ¿Y por qué me quiero parar aquí? Hoy día podemos ver que la iglesia muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, cuando hay campañas, cuando hay culto evangelístico en las calles, en las iglesias, llega mucha gente. Mucha gente. Y por muchos motivos. Porque no todos los que van es porque quieren a Dios en su vida. Muchos van llenos de muchas ilusiones. Hay gente que se ilusiona pensando que si va al evangelio, Dios le va a dar una puerta de trabajo. Hay otros que llegan al evangelio pensando que van a encontrar una pareja para casarse. Hay otros que piensan que van por sanidad, como estos hombres. Bueno, estos hombres en su enfermedad tenían mucha ruina, no solamente necesitaban sanidad porque eran totalmente personas necesitadas. Pero el problema está que Dios hace milagros. La mano de Dios no se ha cortado. Pero lo que a nosotros a veces se nos olvida es que Dios no puede ser burlado. Y muchas veces levantamos nuestra voz para prometerle muchas cosas a Dios para obtener los milagros. ¿Y qué pasa con el hombre y la mujer cuando Dios le hace el milagro? Y ahí es donde está la brecha de lo que nos separa de la salvación, que es la ingratitud. Porque el hombre y la mujer que ha agradecido hacen lo que hizo este leproso. Él volvió. Él fue nuevamente donde el maestro. Imagínense que Jesús dice que él iba yendo para Jerusalén. ¿Y qué quiere decir? Que él iba por el camino, él no se detenía. Él se detenía un momento a hacer el milagro y él su camino lo seguía, y así iba pasando por las ciudades, iba sanando, iba salvando.
Pero él no se quedaba ahí. Quiere decir que este hombre se dio después el trabajo de ir a buscarlo, para ir a decirle y para ir a dar gracia. Dice que se postró delante de él, dice que glorificaba a Dios a gran voz. ¿Y cuánto muchas veces recibimos el milagro y a veces ni siquiera le damos gracias a Dios que lo recibimos? En el momento nos sentimos como contentos porque sentimos que Dios hizo el milagro. Pero pasados los días no nos acordamos quién fue el autor del milagro. Esta mujer que les habla, yo le he contado muchas veces la forma que nació Carolina. Yo fui uno de esos 9 que no se acordó de agradecer lo que Dios había hecho por ella. Y me lo tuvo que recordar Dios. Imagínense que Carolina ya tenía, casi iba a tener 11 años, cuando Dios me habla en la calle. Y me hace recordar que era tiempo de agradecer lo que Él había hecho con ella. Y lo digo sinceramente, yo no lo había hecho en público. Yo me lo guardé tan profundamente lo que Dios había hecho, pero tampoco le había tomado el peso de lo que Dios había hecho, hasta que Él me lo hace recordar. Y me dijo, es tiempo que te levantes y vuelvas a mi casa, me dijo Dios, y agradezca el milagro, lo que yo hice en mi pequeña. Y a lo mejor en este día, Dios va a hacer recordar a muchos que es tiempo de agradecer a Dios, que es tiempo de buscar a Dios, como lo hizo conmigo. Y desde ese día que Él me hizo acordar que yo debía ser agradecida como fue este samaritano, van a ser 20 años que estamos en sus caminos del Señor. Alabo y bendigo el nombre de Dios y doy gracias a Dios por haberme hablado así en la calle y por haberme hecho recordar. Yo te puedo decir que cuando Dios habla, tú no vas a tener excusas delante de Él. Ahora en este tiempo a lo mejor puedes poner muchas excusas para buscar a Dios. A lo mejor no tienes tiempo. A lo mejor, como dice la Biblia, como estamos en los últimos tiempos, muchos se están casando, dándose en casamiento, bebiendo, tomando, pasándolo bien, estamos en el verano, hay que vacacionar. Pero yo te puedo decir que nada de eso va a ser excusa delante de Dios. Porque Jesús dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Y uno de estos hombres no fue ingrato, pero hubieron 9 ingratos. Y a la medida que vayamos con la palabra, vamos a ir viendo la ingratitud de todos aquellos que recibieron milagro. Miren, vamos a empezar el ministerio de Jesús. Cuando hay gratitud en nuestra vida y viene la salvación, pasamos a ser luz de este mundo. Pero cuando hay ingratitud, escondemos la luz y no anunciamos que Él es la luz de esta vida. Mire, capítulo 5 del mismo Mateo. Vamos a estudiar Mateo, hermano. Aquí a la familia vamos a ir con el libro Mateo. Tenemos mucho porque Mateo, solo me fui casi a Mateo nomás y fue unos par de libros después ahí después de los Hechos hay unos par de libros y un poco al Antiguo para complementar esta palabra. Mateo capítulo 5, mire lo que dice así. Vamos a leer harto en este día porque a mí me gusta leer la palabra, porque la palabra es la que tiene que ir abriéndonos los ojos, escudriñando nuestras vidas más lo que pueda decir. Dice así en Mateo 5, 14 al 16, dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús viene a nuestro encuentro, cuando viene el llamado, cuando Dios nos hace el milagro de lo que queremos, muchas veces llegamos destruidos, matrimonios destruidos, con hijos en la droga, con esposos metidos en los vicios, destruidas nuestras vidas por la depresión, por la enfermedad, por tanta cosa que sucede en este mundo. Y muchas veces, cuando Dios obra en nuestras vidas, como lo hizo en aquellos 10 hombres, muchas veces entra la ingratitud que hubo en los 9. Y Jesús nos pregunta, ¿y dónde están los que yo le hice el milagro? ¿Dónde está la hija que yo le sané? ¿Dónde está el esposo que yo le traje la esposa que me estaba pidiendo? ¿Usted cree que un día Dios no nos va a decir? Se lo digo por experiencia. Yo estaba en la calle y Jesús me habló. Dios me habló diciéndome, es tiempo que vayas a agradecer, porque debemos ser agradecidos, hermanos queridos. La Biblia dice que muchas veces nosotros, si siendo malos sabemos dar tan buenas dádivas, o sea, damos dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más deberíamos ser agradecidos con Dios? Porque lo que Dios está haciendo, hermano, en esta tarde, recordándonos nuevamente que seamos como ese samaritano agradecido y por la fe de él estuvo la salvación. Lo que Dios quiere es nuestra salvación. Dios no solamente quiere darte de comer físicamente, no solamente quiere que tú estés lleno de casa y de cosas, y vamos a ver la palabra, que es lo que Dios quiere para nosotros primeramente. Muchas veces tenemos errado en nuestra vida la bendición es mejor de Dios. Muchas veces pensamos que las bendiciones son las cosas materiales. Y Jesús dejó claro lo que era primero. Yo la otra vez di el estudio de lo que era buscar el reino de Dios primero. Se fija, y por eso muchos están equivocados, muchos están tranquilos de repente en sus casas, en sus trabajos, en su billetera, tranquilitos porque piensan, dicen, no, es que Dios me tiene bendecido, pero Dios quiere algo primero de ti, más que esa bendición. Por eso, ojo con las bendiciones que tienes y preocúpate quién te las da, porque aquí vamos a ver en la Biblia el orden que Dios tiene. ¿Por qué leí esta palabra a la luz del mundo? ¿Por qué? Porque cuando el hombre recibe el milagro y recibe la salvación, que es lo que va de la mano, viene la luz a nuestras vidas. Y dice que se enciende una luz, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace un milagro y tú ni siquiera confiesas, ni siquiera das gracias a Dios por eso? No haces como hizo el hombre leproso que dice que a viva voz empezó a agradecer a Dios. ¿Cómo van a creer los de tu casa si ni siquiera tú le das gracias a Dios? Inmediatamente la ingratitud te separa de la salvación y no puedes hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que alumbremos delante de los hombres para que ellos vean y también glorifiquen a Dios. O sea, es una tremenda responsabilidad cuando tú y yo encontramos la verdad. Mira, Mateo capítulo 9, versos 27 al 31. Del 27 al 31, mire, aquí hizo dos milagros a unos hombres también Dios, mire. Capítulo 9, verso 27 al 31 dice, pasando Jesús allí. ¿Qué le decía yo? Jesús pasaba. No es que se quedaba, él pasaba. Jesús pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y ellos les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Una vez más, 2 hombres agradecidos de lo que Dios había hecho. El Señor era humilde, Él era así, Él como decimos de repente, quitado de bulla. Él no quería que se levante, no como ahora. Si usted se fija, el internet está lleno de gente que muchas veces
Ni siquiera son milagros reales, pero levantan una polvadera para que todos vean y se exaltan solo diciendo que son los ungidos, que hacen esto y esto otro. Y Jesús acá calladito, mira que nadie lo sepa, le dijo. Porque aquí está en rojo, yo tengo una Biblia donde están las palabras en rojo que dijo el maestro. Pero aquellos hombres en gratitud, en fe, en confianza, en recibir la salvación, porque Jesús no solo sanaba, Él salvaba. Porque a eso venía Él, dice que Él venía a salvar lo que se había perdido. Divulgaba la fama por toda aquella tierra. Entonces, hermano, no tenemos nosotros que ser luz, la luz de nosotros nos debe alumbrar en esta tierra. Por eso a mí me gusta mucho esa alabanza cuando dice, aunque nadie en Dios crea, tú adórale. Estamos en un tiempo donde se está cuestionando mucho la fe en Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño, porque ha habido, como hablábamos delante, hoy día se han levantado muchas corrientes, muchas cosas, han tergiversado la palabra, pero debemos seguir predicando esta palabra de la Biblia, no lo que a mí me parece ni lo que dijo tal hermano que debe ser así, no. Todo tiene que ser de la Biblia. Imagínense lo que yo le contaba de ese hombre ayer. Él mismo, en sus palabras con mi esposo, yo le mostré el video. Él mismo decía, bíblicamente yo no les puedo mostrar que Judas fue salvo. Pero yo creo que fue salvo porque Jesús fue al infierno y fue a predicarle sí, la Biblia dice que Jesús bajó a hablarle a los espíritus encarcelados, a predicarle. Pero en ninguna parte de la Biblia sale que se los llevó con ellos porque no podía hacer, porque ya estaban en el infierno. El que está en el infierno está ya para condenación eterna. Hay dos caminos nomás. La Biblia dice claramente, Jesús dijo, el ancho te lleva a la perdición eterna, el angosto te lleva a la vida eterna. ¿Cuál de los dos es el que vamos a tomar? ¿O cuál de los dos es el que tú estás tomando? ¿Se fija qué camino estás tomando? Entonces Jesús no dejó término medio diciendo sí, puede que sí. No, Dios fue claro. Hay dos caminos, hay dos lugares, cielo e infierno. No hay término medio o vamos a estar igual como la Iglesia Católica que dice que hay limbo, que hay un lugar de ahí de espera donde la gente de acá abajo tiene que rezar por ti para ver si tú llegas un poquito más arriba cada vez. No es así, hermano querido. La Biblia, ¿qué dice, Carlos? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no hay otro que solamente Jesucristo. Es el único que nos puede dar la salvación. Y eso la obtenemos cuando estamos en vida, cuando confesamos nosotros delante de los hombres que somos pecadores y que necesitamos salvación. Y seguimos avanzando. Mateo 9, 35 al 37. Mire, ¿por qué Jesús? Yo quiero que en esta tarde quede claro que no solo Jesús quería hacer milagros. Jesús vino a traer la palabra, vino a traer la restauración. Por eso que dice, en el mismo Mateo 9, verso 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, mire, enseñando en las sinagogas de ellos, en este caso de los judíos o del pueblo de Israel, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacía Jesús primero? Predicaba la palabra y de ahí, dice, sanaba toda enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra es la medicina que cura todo mal. Y si hay algo que está enfermo en nosotros, hermanos queridos, que era nuestra alma, es nuestro corazón. ¿De qué me sirve a mí que Dios me sane de un cáncer físico si el cáncer que tengo en mi alma va a seguir tan podrido? Por eso que las cosas tienen a ver cómo lo podría decir, tienen cada uno su lugar. Preocupémonos primeramente de la salvación de nuestras almas, porque lo demás va a venir por añadidura. Jesús enseñaba
el Evangelio y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque la oración de oro que el Padre nuestro dice que Él sabe lo que yo necesito antes de que yo pueda pedirlo. Dios conoce nuestra necesidad. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahí Jesús igual da esa frase donde dice que a la verdad la mies es mucha, pero más los obreros pocos, y dice una vez más, roguemos, pidamos por obreros, para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Que envíe Dios obreros, hermano. Por eso es tan importante cuando se ora para que Dios ponga un obrero, un pastor, un guía, un corista, un jefe de... Pidámosle a Dios. No pongamos hombres porque a mí me caen bien. No pongamos hombres porque son mi familia. No pongamos mujeres porque creo que esta puede porque lleva montones de años en la iglesia. No, pidámosle a Dios, hermano. ¿Sabe usted que la iglesia de Cristo va a dejar de fracasar si empieza a poner y hacer la voluntad de Dios? Dice, roguemos para que el Señor envíe obreros. Pero hoy día se está sacando mucho hombre y mujer conforme al corazón del hombre. Estamos como en el tiempo de Israel, cuando pidieron un rey y tuvieron que sacárselo conforme a su corazón de ellos. Porque Dios quería un rey como David, pero el pueblo quería un rey como Saúl. Un hombre alto, que se veía bueno para la guerra. Y cuando le mostraron después a David, lo vieron un muchacho. Hasta su familia lo despreció. Su padre veía en sus hermanos mayores, veía el carácter según él, de un rey. Pero Dios, con su palabra, nos manda y nos dice que lo que Él ve, nosotros no lo podemos ver, porque el corazón del hombre lo conoce Dios. Y a veces el que menos esperamos, Dios lo tiene para el trabajo del Señor. ¿Sabe? Yo, hermanos queridos, en este trabajo nosotros hemos escuchado muchos testimonios de muchos malos obreros. Infinidades de hermanos y hermanas heridos porque no los han cuidado, porque no hay una palabra de Biblia, sino lo que ellos creen. Por eso a mí me tiende a pensar lo que dice el Señor. ¿Hemos rogado para que el Señor mande obreros? ¿O estamos poniendo obreros según nuestra propia opinión? Porque le vemos capacidades humanas. Hoy día estamos viendo capacidades también universitarias, diciendo que este universitario puede ser mejor. No, mi hermano, no, pastores. Lo que Dios ve, tú no lo puedes ver. Por eso que somos dependientes de Dios. Mateo 10, 26 al 33 dice así, mire. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz, y lo que has oído, proclamarlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y quiero pasar, mire, ¿por qué dejé esta palabra? Porque muchas veces Dios hace milagros, Dios hace cosas en nuestra vida, y muchas veces viene el temor, viene el miedo humano y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y el hombre y la mujer que de verdad acepta a Jesús tendría que entender que nosotros no debemos temer al que puede matar al cuerpo, al que puede hacernos daño de esa manera. Nosotros debemos temerle a Dios. ¿Por qué? Porque en el 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Muchas veces
siempre se dice esa palabra, ni un cabello de nosotros será tocado, ¿cierto? Mire, dice que Jesús dijo que vuestros cabellos están todos contados. O sea, ¿quién podría de nosotros decir, oh, yo me conté y sé que tengo tantos pelos? No es así, no podríamos hacerlo, pero Dios sí lo sabe. Por eso dice, ¿no valéis más vosotros que muchos pajarillos? Por eso dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así también cualquiera que lo niegue. Por eso que nosotros debemos ser, no como aquellos 9 hombres, debemos confesar. Ese hombre llegó, dice, a viva voz confesando que Dios había hecho el milagro en su vida. Aquellos ciegos se fueron confesando, dice, y esparcieron el milagro por toda la región, para que se sepa que el Dios del cielo había hecho el milagro. Mateo 11, 25 al 29. Una de las cosas que nos trae creer en Dios primeramente, el descanso. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y lo entendido y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere darnos el milagro de la salvación, de que podamos descansar en Él, de poder estar tranquilos en parte en esta tierra, sabiendo de que no estamos solos, que Dios es por nosotros. Una de las cosas que también nos separa de la salvación es cuando yo le decía delante el temor al hombre, o yo no quise poner la parte donde dice que Jesús es causa de división, porque algunos lo ponen Jesús causa división. No, es causa de división. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre y la mujer aceptan al Señor Jesús en sus vidas, aceptamos a Jesús, sabemos que Él es primero de todas las cosas, de todas las personas. Y cuando nosotros entendamos eso en nuestra vida, vamos a poder seguir adelante. El problema hoy día es que nosotros muchas veces ponemos nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra casa, nuestro auto, nuestro trabajo, todo primero y Dios después. Y eso nos lleva a que nos separa. Una de las ingratitudes más grandes es el afán que podemos tener en esta vida. Mateo 13, 31 al 32 dice así. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué decía mi esposo en delante? Nosotros van a ser 20 años ahora en septiembre que Dios nos levantó, y desde ese día no nos hemos cansado de decirle a todas las personas que se nos han acercado, hoy Dios nos dio. Hoy en este tiempo que estamos viviendo con esta pandemia, Dios nos dio la oportunidad de llegar a muchos corazones, a muchas almas, y poder decirle que este Dios es grande, poderoso, y que tiene poder para sanar, para restaurar, para salvar, y que su mano no se ha cortado. ¿Qué quiere decir? Que el hombre y la mujer, cuando reciben el milagro y viene la salvación, la fe tiene que crecer. Comienza como un grano de mostaza, pero después tiene que esparcirse y crecer. Por eso que está diciendo, cuando nosotros ahora ha crecido nuestro árbol. Y ahora las aves, los nidos de las ramas representan las almas que han escuchado el testimonio, que han escuchado nuestra gratitud a Dios. Fuera fácil, como decía la palabra, que obtengamos la luz y la escondamos debajito y no nadie sepa.
Y no andas así muchas veces. ¿Cuántos en los colegios ni siquiera saben que tú eres cristiano? ¿Y sabe por qué no lo saben? Porque tus obras y los frutos no te siguen. Porque muchas veces no tenemos que poner el letrero aquí diciendo soy evangélico para darnos cuenta que una persona tiene aptitudes cristianas. Cuando vemos una persona con valores que no los vemos en la gente de afuera. Por eso que nuestra fe debe crecer. Por eso el Señor enseñaba parábolas para enseñar que el reino de los cielos era semejante a eso. Que nosotros, cuando venimos a Dios, tenemos un granito de mostaza. La más pequeñita, porque nadie puede decir, sabe, yo me acerqué a Dios con una fe así inmensa, ¿no? Como un grano de mostaza. Pero nosotros debemos ir creciendo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fundamentándonos en la palabra y haciendo una vida cristiana como Dios nos manda a hacer. Aquí voy a llegar donde hablaba mi esposo, mire. Estos fueron 2 milagros tremendos que hizo Dios, que fue en Mateo 14, del 13 al 21. Dice, alimentación de los 5,000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaban a él sus discípulos, diciendo, el lugar, el desierto, a la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traérmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos, a la multitud. Y comieron todo y se saciaron. Y recogieron y les sobró los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. La Biblia habla de 5,000, pero hombres. Pero dice sin contar mujeres y niños. Quiere decir que comieron muchos más. Y de ahí, si seguimos recorriendo, de ahí Jesús anduvo en el mar, después sanó ahí enfermo en Genezaret. Y ahí siguió hablando el Señor. Y después llegamos al 15, del 29 al 39, donde dice, otra vez Jesús allí vino junto al mar. Parece que le gustaba ir a comer cerca del mar. Y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía, mire, consigo cojos, ciegos, mudos y mancos. Y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a todos los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4,000, y ahí otra vez el Señor hace ese tremendo milagro de alimentar a 4,000 personas. Una vez más no contaron mujeres ni niños. Y aquí me quiero detener. Dice aquí que él dice que pasaba e iba sanando. Se fija que Jesús siempre va a hacer el milagro. Independiente muchas veces cómo tú vas a buscar el milagro, pero Dios lo va a hacer. ¿Y por qué? Más adelante vamos a ver por qué. Entonces está en nuestra vida el poder obtener la salvación. Porque Él, cuando le hizo el milagro a los leprosos, si usted se fija en ninguna parte, Jesús les dice que ellos tienen que volver hacia Él. ¿Quién tomaba la decisión de volver? El leproso.
quienes tomaron la decisión de los dos ciegos de salir a confesar lo que Dios había hecho. Tremendo milagro. Después quiero llevarlo. ¿Qué pasó? Imagínense con toda esta cantidad de gente. Mire. Una de las señales más grandes que Jesús dijo en Mateo 24:13. No sé si mi esposo la quiere buscar. 24:13. Esto es lo que te va a salvar. ¿Quieres solo el milagro o quieres ser salvo? Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Carolina, le voy a pedir si puede leer Hechos capítulo 1, 14 al 16. ¿A qué voy con esto, hermanos amados? Vimos, cierto, unos par de milagros que Jesús hizo. O sea, hizo hartos. Porque dice que sanó cojos, mancos, ciegos, dio de alimentar. Mire, en los dos milagros de los panes y los peces, alimentó a 9,000 hombres. Dice 5,000 uno, 4,000 otros, sin contar mujeres y niños. O sea, no me voy a poner a especular cuántas mujeres y niños andaban, porque siempre las mujeres andaban. Hecho, mire, aquí vamos a ir, mire, aquí vamos a ver la perseverancia. Aquí está la pregunta: ¿quieres ser solo el milagro o quieres ser salvo? Lo único que te separa de la salvación es la ingratitud. Miren lo que dice en Hechos 1, capítulo 1, 14 al 16. Dice: escuche. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Está entendiendo? Sin contar, contemos, primero el que volvió fue un samaritano. Sanó 2 ciegos. Ustedes iban recorriendo el camino con Jesús, ¿cierto? Sanó, dice, manco, ciego, endemoniado. Si seguíamos ahí leyendo, habían un montón de milagros que yo me salté. Solamente en la alimentación, en el milagro de los peces y los panes, hubieron 9,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y cuántos estaban perseverando para esperar el bautismo del Espíritu Santo? Eran como 120. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Me separa la ingratitud de la salvación? Mateo 24:13 decía: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por eso, hermano querido, alma querida, no te puedes quedar. Presenté a mi hijo cuando eras niño. No te puedes quedar. Es que yo un día acepté a Jesús. Es que un día Dios me hizo un milagro. Pero no vives una vida en Cristo. No haces la voluntad de Dios. No has perseverado en el Evangelio. No estás siendo canal de bendición para otras personas. No estás alzando tu voz para dar gracias por el milagro y sobre todo el milagro de la salvación. Y una de las cosas más grandes, ¿por qué le decían antes que la palabra estamos? ¿Sabe? Aquí siempre hemos dicho, aquí nadie se pone de acuerdo con el que le toca predicar ni dirigir.
¿Por qué Jesús le estaba diciendo, mire el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo le hago la pregunta en esta tarde, ¿somos o no somos ingratos los seres humanos? ¿Cuántos estaban al pie del Calvario cuando mi Cristo estaba entregando su vida por ti y por mí? ¿Cuántos? ¿Dónde estaban esos 9,000 hombres que Dios le había dado que comer? Habían unas par de mujeres, las únicas que andaban siguiéndolo. Sus discípulos estaban escondidos por miedo al que mata el cuerpo. Estaban dice que fueron dispersadas las ovejas inmediatamente, porque el pastor fue llevado al Calvario. Habían unas par de mujeres valientes que estuvieron ahí cuando vieron al maestro, cuando lo vieron por la resurrección, fueron las mujeres que estaban. Y más encima después los discípulos, algunos ni creían que había resucitado. Pero la pregunta es, dice aquí, como 120 en número. ¿Y dónde estaban todos aquellos que habían recibido milagros desde Mateo hasta Juan? ¿Dónde estaban? ¿Y dónde están, dice Dios, hoy día todos aquellos que han recibido mi milagro? Y el milagro más grande que han recibido es que Dios te está otorgando la salvación y tú la has despreciado con la ingratitud. Porque no quieres a Dios en tu vida, porque empiezas a poner excusas, que no, que todavía soy joven, que no, que tengo que trabajar, que no, que tengo que estudiar, que no es para mí eso. Pero cuando estás afligido, dices que Dios es malo. Cuando estás afligido, Dios es cruel, Dios es malo. ¿Por qué permite Dios en mi vida estas cosas? ¿Por qué? Dicen. Y he escuchado de muchos decir eso, ¿por qué Dios lo permite? Muchas veces, imagínense, yo ahora tengo diabetes. ¿Y voy a culpar a Dios de mi diabetes? Si la que no se ha cuidado su alimentación he sido yo. A mí me queda solamente decirle, Señor, estoy en tus manos. Mi vida está en tus manos. Por eso, la ingratitud es lo único que te separa de la salvación. Y de aquellas personas, la ingratitud los separó de la salvación, porque no perseveraron a lo que Jesús le había prometido. Aquellos 11 solamente estaban ahí, porque uno era hijo del diablo. No estaba salvo como dijo ese pastor, porque el mismo Dios dijo que era el hijo del diablo, el hijo de la perdición. Y a eso es lo que quería ir con el tremendo milagro. Hermanos queridos, si tú lees la Biblia, está lleno de cosas maravillosas que Jesús hizo. ¿Dónde estaba el padre de aquel muchacho lunático que se botaba al fuego? ¿Dónde estaba el ganadero? El endemoniado de ganadero. ¿Ah? ¿Dónde estaba Jairo? ¿Dónde estaba la hija de Jairo? La Biblia no dice que estaba ahí. Por eso Jesús se sintió desamparado. Dice que en su muerte fue con los malhechores, porque él estaba solo ahí, llevando tu pecado y mi pecado, y llevando, ¿sabe? Una de las cosas más grandes que Dios llevó en su vida, en su corazón, fue la ingratitud del ser humano. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él ha estado mostrándole su amor a Israel. Y también desde el Génesis hasta el Apocalipsis estamos viendo la ingratitud de Israel. Pero aún así, Él les tiene un remanente para salvarlo. Porque la salvación que Él primero vino a hacer es para su pueblo. Que Dios nos bendiga, que podamos ser agradecidos con Dios. Mi esposo, yo quiero aclararlo porque de repente suena como que
como que fue terrible en el sentido, no sé, porque a veces hay personas que no entienden bien las palabras. Cuando decimos que fue un terrible sacrificio es por lo que Él tuvo que llevar, hermanos queridos. Lo cruel que fue su muerte, lo cruel que fue la forma de pagar nuestro precio. Eso fue terrible, pero a la vez un maravilloso sacrificio de amor que nadie más lo podía hacer. Nadie podía pagar ese precio. Nadie podría llevar tanta... ¿Sabe? Muchas veces los hermanos están heridos, han estado toda una vida heridos porque alguien les dijo algo. Y el Señor todos los días sufre el desprecio de la humanidad. Todos los días el ser humano desprecia el amor de Dios. Todos los días desprecian el milagro más grande que Dios quiere darte, que es la salvación. Muchas veces, como le digo, nos acordamos cuando estamos mal que Dios existe, que Dios puede hacer esto, pero queremos que lo haga conforme a lo que yo quiero. Y ahí está el problema. Porque Dios no es juguete de nosotros, hermanos queridos, alma querida. Dios es un Dios poderoso, gigante, es Dios. Él no es un Dios que yo pueda mandarlo. Es un Dios que yo debo adorarlo. Mire, ¿por qué le decía yo en delante que tengas cuidado con las bendiciones pensando que los milagros y la bendición te tienen con Dios si no haces la voluntad de Dios? Mira, Mateo 7 del 21 al 23, dice así. Ten cuidado si no estás viviendo una vida en el Señor. Dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Biblia dice claramente, el que oye las palabras y las hace, a ese el Señor dice que Dios lo ama. El que hace su palabra, esta es la voluntad de Dios, que hagamos su palabra, hermanos queridos. Y muchos van a decir en ese día, hoy día usted puede ver mucha gente, dice, muchos van a decir, profetizamos en tu nombre. Muchos van a decir, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra clave que él dijo en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin. Y perseverancia significa obediencia a Dios. Obedecer a Dios, a sus palabras. Por eso también dice en Mateo 24, ¿cuál es el hombre prudente? Aquel que oye las palabras y las hace. A ese él le compara como un hombre prudente que edifica su casa. ¿Por qué hoy día, hermanos queridos? ¿Por qué hoy día podemos ver? Amén. Volvimos nuevamente, tuvimos un problemita ahí con la cámara que se había cortado y... menos mal que tenemos aquí la técnica, Carolina. Así que vamos a retomar un poquito. Mire, yo estaba hablando ahí de los dos cimientos. Estaba hablando donde el Señor, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios y hacemos nuestra voluntad, un día Dios nos va a desconocer. O sea, por eso que hay que tener cuidado cómo estamos caminando. Y antes de volver a tomar la parte donde hablaba de los dos cimientos, el reino de Dios, mire, el reino de Dios no puede ser segundo y las añadiduras primero. Y si tú tienes solo añadiduras, si tú solo tienes bendición y dices estoy bendecida, pero no buscas el reino de Dios, no es bendición de Dios. Porque Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir que Dios estaba diciendo? ¿Por qué? Porque ahí venía el tema del afán y la ansiedad cuando nosotros tenemos necesidades, pero Dios dice primero buscar. Entonces el reino de Dios es primero. Y aquí vamos a ir después para que se complemente lo que dice el Señor.
¿Cómo es buscar primero el reino de Dios? ¿Cuál es el hombre prudente que busca el reino de Dios? Dice ahí en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué hay? Usted sabe el texto, dice, descendió la lluvia y pasaron muchas cosas, pero su casa no se cae. Pero ¿qué está pasando hoy día con la iglesia? ¿Por qué muchos que han recibido milagros, pero no han querido la salvación? Por eso hay muchos muros. Mire, Dios nuevamente me puso en mi corazón de estudiar el libro de Nehemías. Cómo Dios usó a ese hombre estando en la cautividad y en Persia, él pudo ser usado para restaurar los muros de Jerusalén. Hoy día los muros de Jerusalén representan las almas. ¿Cuántos muros están hoy día debilitados? En esta pandemia, ¿cuántos muros están debilitados? ¿Cuántos se sienten que no tienen ganas de seguir? ¿Cuántos se han quedado en el camino sin ganas de seguir adelante? Pero eso tiene una respuesta. Es porque no han sido hombres y mujeres prudentes y no han edificado su casa en la roca. Porque Jesús lo estaba diciendo, que el hombre y la mujer que edifica la casa sobre la roca, que es Cristo, que dice, ¿cuál es la edificación? Que oye las palabras y las hace. Ahí está la edificación. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, venga el viento, venga la lluvia, venga la pandemia, venga el terremoto, venga lo que venga, tu casa no va a caer, y está hablando tu casa espiritual. Porque lo material, hermanos amados, son añadidura. Por eso el reino tiene que ser primero en nuestras vidas. Primero tiene que estar nuestra perseverancia hacia la salvación. Y los milagros y las añadiduras tienen que venir después. No necesitamos primero comer los peces y comer los peces, ver las multiplicaciones para nosotros creer en Dios. Nosotros tendríamos que creer en Dios porque Él es Dios y porque lo necesitamos en nuestras vidas. ¿Se fija? Y por eso, mire, yo le hablaba en delante, hubo un pueblo que quedó como ejemplo para nosotros. En la Biblia hay muchos ejemplos, pero uno muy grande está ahí en Deuteronomio, cuando Dios o Jesús, porque era el mismo, le estaba hablando al pueblo de Israel, que eran las cosas que no se olvidaran después del milagro de Dios. Nosotros lo hemos predicado muchas veces. Dice que cuando empezaban a murmurar, yo no quise buscar el texto porque ya lo hemos dado otras veces donde empezaron, pero es que en Egipto comíamos pepino, comíamos melones, cebollas. Hermanos queridos, cuando Dios escucha el afligimiento de Israel, ¿por qué llama a Moisés? Imagínense un hombre que tuvo que estar en el desierto 40 años para poder tener la capacidad después de liderar ese tremendo pueblo contumaz y porfiado, porque así era Israel. Y nosotros, la iglesia de Cristo, no somos diferentes. Nos vemos en un problema y la fe se nos fue al tiro. Nos vemos en una dificultad y ya parece que Dios no existiera. En esta pandemia lo que más Dios quería es que usted estuviera fundamentado en la roca, en la palabra. Pero muchos, como le decían de antes, estaban fundamentados en ir en el culto de domingo, en ir en el culto una vez a la semana. ¿Y qué pasaba con el resto de semana? Dios no existe. Dios no está los días lunes en tu casa. Dios no está el día martes. Dios tiene que estar en tu vida todos los días porque Él vive con nosotros. ¿Se fija? Israel fue uno de los pueblos más ingratos con Dios. Y la iglesia hoy día y la humanidad entera dicen de repente, no se baila mal la ranchera. ¿Qué quiere decir? Que no hacemos diferencia. Porque mientras tengamos las bendiciones, estamos contentos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser como dijo Pablo, ser agradecido en todo tiempo, en todo momento. Mire lo que dice en Deuteronomio 6.
En el capítulo 6, del 4 al 9, mire lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice solamente ámalo cuando Dios te dé finanzas. Dice solamente ámalo cuando estáis bien con tu esposo, cuando tus hijos están sanos. Cuando tu canasta está llena, ama a Dios, ese de solamente ahí no. Ámalo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontera en tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Y eso iba a la exhortación a la obediencia, a lo que Dios quiere. Por eso, hermanos queridos, no solo queramos el milagro, queramos la salvación. Aquí Dios quería darle una salvación a Israel. Y se la dio, pero tuvo que dársela a muy pocos hombres, porque la mayoría pereció en el desierto por ser desobediente. Y el otro día mi esposo cuando predicaba, ¿se acuerda que hablaba de los jueces? ¿Cuántos de los jueces? Ninguno sabía la historia de Israel. ¿Tus hijos saben tu llamamiento? ¿Tus hijos saben los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Llenas tu casa de fe anunciándole a tus hijos. Mire, en ese tiempo el leproso salió por la región. Los ciegos salieron por la región a exaltar el nombre de Dios. Pero hoy día Dios te tiene un lugar más privilegiado para poder dar gracia y demostrar tu fe en tu hogar. Pero si tú no eres una mujer de agradecida y de fe en Dios, ¿cómo quiere que tus hijos conozcan a Dios? Jehová, Dios aquí le estaba diciendo a Israel, repítele a tus hijos. Ellos tenían que repetirle que Dios lo había salvado en el Mar Rojo. Ellos tenían que repetirle que la columna de fuego iba en la noche con ellos y que la nube de día iba con ellos. Ellos tenían que repetirle que su calzado, que su vestimenta no se había envejecido, que no le había faltado el maná, que no le había faltado la codorniz, que había sacado agua de la roca para darle, que el agua amarga la había vuelto buena para ellos. La roca misma que Jesucristo estaba ahí. Mire, del 8, del 1 al 10. ¿Por qué? Porque esto iba a traer que ellos poseyeran la buena tierra. Y hoy la esperanza, hoy día en la actualidad, la buena tierra que vamos a poseer. La Biblia dice que esta tierra y este cielo pasarán y que Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Dónde vamos a vivir? Esa es la promesa. Esa es la promesa. Por eso debemos ser agradecidos, no ser ingratos. Exaltar este Dios grande y maravilloso. Cuando otro no le adora, tú sigue adorándole. No importa que renieguen de Dios, tú sigue adorándole. Y lleva a tus hijos a la Jerusalén. Lleva a tus hijos a la fe. Nosotros estas niñas aquí le hemos enseñado a usted muchas veces cómo lo han hecho, cómo ellas sirven, cómo los acompañan. Porque le hemos mostrado la fe. Porque le hemos mostrado al Dios que servimos, que es un Dios grande y que nos ha servido a nosotros por más de 20 años. Dios ha sido con nosotros y no nos ha desamparado. Y en esta pandemia nos ha demostrado más y más su amor. Nos ha guardado, nos ha multiplicado nuestro dinero, nuestro trabajo. Nos ha dado tiempo para todo, para estar mucho más como familia. ¿Y cómo no hacer cosas para Dios? Que la ingratitud no te haga perder la salvación. Del 1 al 10 yo no lo quiero leer, pero le dice ahí, desde el 8 del 1 al 10, en el verso ahí le está hablando. ¿Por qué Dios los llevó ahí 40 años para afligirlos, para probarlos? Para que ellos entendieran que el hombre no solo de pan humano tenía que vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces eres tentado, muchas veces caes en las tentaciones porque no tienes la palabra de Dios.
La Biblia dice que el enemigo, usted puede resistir al diablo con la palabra de Dios. Jesús nos dejó toda la enseñanza. Por eso debemos reconocer, dice, tu vestido nunca se envejeció. Yo le dejo para que usted lo lea ahí. Reconocer a sí mismo en nuestro corazón que Jehová castiga al hombre, a su hijo, así como Jehová Dios te castiga. Guarda los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Y ahí abajo viene la bendición, dice, para que tengas buena tierra, haya arroyos de agua, fuentes, manantiales, trigo, cebada, olivo, aceite, miel. Hoy día, hermanos queridos, hoy día por donde quiera que nos miremos, no hay escasez de palabra de Dios. Muchos están predicando la palabra. Muchos están predicando. Hay otros que predican por contienda, hay otros que predican por envidia, hay otros, dice la Biblia, que predican por sus propios deseos, pero hay otros que predicamos la palabra de Dios. Dios quiere bendiciones para ti, quiere bendiciones para ti. No quiere solamente sacarte las vendas como lo hizo con los ciegos, sino también quiere darte la salvación. Por eso quiere que seas un hombre y una mujer agradecido. Jehová amonestaba a Israel diciendo amonestación de no olvidar a Dios. ¿Será que Israel nomás hizo eso? ¿Cuántos hoy día habrán renegado en esta pandemia diciendo, Señor? ¿Cuántos a lo mejor cuando les dio el coronavirus preguntaban, ¿por qué a mí, Dios, si yo soy tu hijo? Pero es que la Biblia dice que el hombre prudente, el que oye y hace las palabras y hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios usted y yo no la conocemos en nuestras vidas. Es que Dios a ti no te ha llamado y te ha prometido, hijo, nunca te va a pasar nada, hijo, tú vayas a estar en una burbuja y tú vayas a ser feliz, nada te va a tocar vivir en esta tierra, no, porque la Biblia decía claramente en delante, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. La Biblia dice que los pensamientos de Él son tan altos y tan profundos, tan bajos, tan altos, tan anchos, y eso es la cruz de Cristo. Nosotros debemos, dice, que Él fue menospreciado, porque nosotros no vamos a ser menospreciados si Él lo dijo. ¿Sabe Dios? A nadie lo ha engañado. A nadie lo ha engañado. Yo no puedo atribuirle a Dios que me pasen cosas malas. Muchas veces me pasan por mi desobediencia, porque tomo malas decisiones, porque me olvido que tengo que decirle a Dios primeramente si está bien esto o esto otro. Porque nos olvidamos que nosotros ahora somos propiedad de Dios. ¿Y sabe por qué Dios amonesta a no olvidarse? ¿Por qué el ingrato se olvida? ¿Por qué dice? Porque Él no aflige. Porque dice, a lo mejor en tu corazón, dice ahí, si usted sigue leyendo el 8 del 11 al 20, dice, y digas en tu corazón, dice el 17 de Deuteronomio, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate que Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Más dice, si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviera en pos de dioses ajenos y sirviere a ellos te inclinares, yo lo afirmo que hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Hoy día eso se asimila en la amistad del mundo. Hoy día aquí, como dijimos el otro día, hoy día a lo mejor no hay dioses en la casa, dioses así que podáis esculpir maderas y tener un Dios. No, hoy día el Dios que muchas veces albergamos aquí son las cosas de este mundo que nos hacen enemistad. Cuando yo el otro día escuchaba predicar al pastor Viera, donde decía, ¿por qué el mundo hoy día muchas veces tiene convivencia con la iglesia y no tiene ni un problema? Porque cuando tú estás haciendo lo mismo que hacen ellos, tú no eres un problema para ellos. ¿Cuándo eres tú un problema? Cuando tú hablas la verdad, cuando tú le dices pecado a lo que ellos hacen, que lo dice la Biblia. Porque la homosexualidad, porque la idolatría, porque el adulterio, porque las fornicaciones, porque la mentira, porque el divorciarse y casarse con otro, todo nos separa del amor de Dios. No es lo que Dios quiere la palabra. Los borrachos, la orgía, la lujuria, todos los deleites de este mundo te separan de Dios. Por eso que Dios estaba diciendo que no se enorgullezca tu corazón.
y te olvides de Jehová tu Dios. Y es lo que pasa muchas veces cuando recibimos el milagro. Nos gozamos en el momento con el milagro, pero después nos olvidamos quién hizo el milagro. Y debemos ser como ese samaritano que volvió a agradecerle a Dios. Porque Jesús preguntó, ¿dónde estaban los otros 9? Hoy día yo creo que si Dios preguntara, serían mucho más que 9 los que diría dónde están. ¿Cuántos han dicho, Dios hizo esto por mí? Y después no los vemos más en la iglesia. O no los vemos más alabando ni dando gracias a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, 28, dice que todas las cosas le ayudan al que ama a Dios, ¿cierto? ¿A bien? Yo no quise buscar mucho porque son hartos textos. Hasta el 39 yo le invito a que lo lea. No se lo voy a leer solamente si sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito que son llamados. Y ahí viene adelante toda esa palabra donde dice que ni espada, ni muerte, ni ángeles, ni potestades, ni angustia, persecución, hambre, nada te puede separar del amor de Dios. ¿Sabes? Lo único que te separa de Dios es lo que decía la palabra. Es cuando tú te inclinas y te vas y le das honra y gloria a otras cosas y no le das la gloria al que se lo merece, al dador de la vida. Romanos 15, 4 al 6. Mi esposo siempre hace alusión de esa palabra. Dice que el Señor es las cosas que se escribieron antes. O sea, la historia de Israel se escribió y se dejó escrita no solamente para hacer una historia, sino dice que son para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Porque así como Israel fue ingrato con Dios, pero aún así Dios le da la esperanza de que hay una redención para ellos. Y gracias a la redención para ellos tuvimos salvación nosotros los que no éramos pueblo de Dios. Imagínense, por eso que yo le decía antes que los muros están caídos, los muros, nosotros en este momento estamos siendo como Nehemías, como Edras, estamos tratando de que los muros se vuelvan a restaurar con la palabra, porque una de las ingratitudes más grandes que hizo Israel fue dejar el conocimiento de Dios, porque no cumplió los mandamientos cuando Dios le estaba diciendo que traspasen la palabra a sus hijos y la pongan en el frente de su casa, enfrente, en su corazón, en todo lugar, que Él sea primero en todo, hermanos queridos. Es lo que Dios, hasta un vaso de agua que tú te tomes, tienes que tomártelo en el nombre de Jesús, porque Dios te lo está permitiendo tomar. Hay que ser agradecido. Y el agradecimiento, la gratitud nos va a llevar a la salvación y nos va a llevar a la vida eterna, porque nos va a hacer recordar de que dependemos de Dios, que si necesitamos un milagro de Dios es porque entendemos que Dios es Dios y que nosotros dependemos de Dios. De todas maneras, y para terminar, por eso Pablo podía decir ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Muchos usan ese texto. Yo he escuchado mucho, les encanta usar ese texto como caballito de batalla, que dicen algunos, le dicen acá, usar ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para poder tener todo lo en Cristo, para que Dios te fortalezca, tienes que aprender a ser agradecido. Agradecido cuando hay necesidad, cuando tienes en abundancia, cuando tienes que aprender a contentarte, como dice Pablo, en toda situación. Y vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo es ser enseñado para estar saciado como para tener hambre, dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, como buen soldado nosotros debemos estar preparados para toda buena batalla. Y la pregunta en este momento para terminar, ¿quieres solo el milagro o quieres ser salvo? Yo te invito en esta tarde, si tú no conoces a Dios, si hay alguna necesidad en tu vida y Dios te concede el milagro, sé agradecido como aquellos hombres, aquel hombre leproso que volvió. Yo no sé cuánta distancia él recorrió para volver a buscar al maestro, pero dice que llegó con voz. Alzó su voz para darle la gloria a Dios y para entender que necesitaba salvación. Y Jesús le dice esas palabras: vete porque tu fe te ha salvado. No le dijo solamente te ha sanado. Al hombre que estaba
paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Para que ese hombre sea sano, tenía que ser perdonado. Por eso, antes de tú solamente decir, ¿sabe Dios? Vengo a probarte a ver si tú me puedes sanar, no sé, este cáncer, este sida, esta artritis, esta diabetes. Primeramente dile, Señor, yo necesito perdón de mis pecados. Y después Dios, la añadidura, Dios te la va a dar. Eso es buscar el reino de Dios, querer primeramente a Dios en tu corazón y las añadiduras van a venir. Las añadiduras son la salud, el dinero, las cosas que podamos necesitar, porque Dios dice que antes que nosotros necesitemos, Él sabe la necesidad. Así que en esta tarde esta es la palabra. Dios bendiga. Yo en esta tarde, si tú no conoces a Dios, yo te lo presento a Jesús de Nazaret, el Dios de milagro, pero también el Dios de salvación. Voy a orar en esta hora. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los que están los muros ahí, medios decaídos, medios quebrantados. Pero, ¿sabe? Una de las cosas que hizo Edra con Nehemías fue predicar la palabra. Volvieron a llevarle la palabra. La palabra es la que trae sanidad y restauración. Hermano querido, las alabanzas son hermosas. Pero la alabanza, ¿sabe cuándo calan más hondo? Cuando tú entiendes la palabra, porque entiendes lo que estás cantando. Las alabanzas no son para emocionarte. Las alabanzas son para entender que Dios es el Dios de salvación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la palabra que has dado a mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque sé que eres un Dios de milagro, pero más eres el Dios de salvación. Señor, te agradezco en esta tarde este privilegio tan grande de ser llamada tu hija. Señor, en esta hora oro, Padre mío, por las almas, oro por mis hermanos, mis hermanas, por los enfermos. Mira ese pequeño que está ahí, Señor, enfermo. Yo te pido y tengas misericordia por su familia, pero te pido por ellos, Señor Jesús, como Padre, que puedan, Señor, buscar al Dios de los milagros, pero no solamente, Señor, para sanidad, sino para salvación. Así también, Padre, hogares de mis hermanos, mis hermanas, que no solamente esperemos que Dios nos llene la vasija, solamente, Señor, de la canasta de pan, de peces, sino que nuestra vasija se llene de aceite, de palabra de Dios, para poder, Señor, como decía Pablo, poder aprender en la necesidad, en la abundancia, en la escasez, dar gloria a Dios, aprender a ser agradecidos, Señor, que podamos ser como aquel leproso que no tenía nada, Señor, nada para entregarle a Dios, Señor, pero su gratitud fue a Él delante y le dio la salvación. Lo sanó, Padre mío, y su corazón se llenó de fe, de confianza en el Dios verdadero. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Oro por los pueblos, oro por las ciudades, oro por mis hermanos que predican la palabra, orando por las viudas, orando por los huérfanos, Señor, orando por los que están en los hospitales, orando por los matrimonios, Señor. Tú tienes poder y gloria para restaurar vidas, Padre, así como restauraste los muros de Jerusalén, Señor, usando a Nehemías, a Edras, Señor, usando esos hombres ahí con la palabra. Sé que hoy día puede restaurar, Señor, las murallas, para que cuando vengan vientos, cuando vengan, se levanten, Señor, los Zambalat, cuando se levanten los Tobías, cuando se levanten los Goliat, podamos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús, para poder vencer, Señor, para que, como dice tu palabra, espada, tribulación, muerte, potestad, de lo que se levante, no podrá contra una iglesia forjada en la palabra de Dios. Te doy muchas gracias en esta hora, Jesús. Sé que esta palabra, Señor, toca los corazones, así como has tocado mi vida, Padre. Es tiempo de adorar al Dios de salvación, no solo al Dios de los milagros, no solo, Señor, buscar el milagro, sino buscar el reino de Dios y su justicia, porque es tiempo que la iglesia se percibe. Cristo viene, aleluya, a buscar una iglesia llena del poder de Dios, de la palabra, Señor, que podamos ser como esos 120 que estaban ahí, apercibidos, buscando, perseverando en oración. Así pueda ser la iglesia, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias damos al Señor por su palabra, que es una palabra fiel y verdadera.
Por eso que el Señor Jesús en el libro de Juan dijo que Él era el pan de vida que Amén. descendió del cielo hacia la tierra. Gracias al Señor por ella. Vamos a cantar, ¿cierto? Ahora una última alabanza para ya después estar siendo despedido y Carolina nos va a despedir. Amén. Cantamos al Señor. Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Nota mi mayor. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que me dijo ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz. No moro en tiniebla ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor, que todo este mundo es la fugida luz. El nombre del buen Salvador, ya todo dejé por andar en la luz. No moro en tiniebla ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Todo santo poder y fuerza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz. No moro en tiniebla ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Ven a Jesús libre mis pecados, no hay esa ciega llamar. Ven a Jesús tu bendito Señor, en él salvación hallarás. Ya todo dejé por andar en la luz. No moro en tiniebla ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz.
Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Gracias al Señor porque podemos, cierto, estar junto a ustedes, compartir este video a todos los hermanos, a la iglesia, el cuerpo de Cristo, cierto. Y ánimo, hermanos, y sigamos adelante confiando, sabiendo que nuestro Redentor vendrá a buscar nuestras vidas. Así que Carolina, ella nos despide. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por poder estar aquí delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por tu amor infinito hacia nosotros, por tu misericordia, porque aunque te fallamos, tú siempre estás ahí con tu amor. Te damos gracias por tu palabra que cada día nos llena y nos enseña que debemos buscarte a ti. Lo principal eres tú, Señor Jesucristo. Lo demás todo viene por añadidura, Padre. También nunca dejar tu palabra, que de ella aprendemos, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que nos ven, cada uno tiene sus peticiones, que tú seas con ellos conforme a tu voluntad. Ahora te pido que nos despidan en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.